Muy buen día, muchachos. En la clase de hoy hablaremos acerca de lo que son las reglas de conteo. En las clases anteriores vimos que el diagrama de árbol y el diagrama rectangular son muy útiles para generar todo lo que son los espacios muestrales. Pero en casos sencillos, de hecho, cuando estamos ya con el ejemplo de los semáforos, nos percatamos que ya el diagrama de árbol se hacía un poco más complejo, porque había muchos más elementos allí inmersos en ese experimento. Entonces, en la práctica, en la gran mayoría de los casos, los espacios muestrales poseen una gran cantidad de elementos o puntos, y a veces resulta complicado hacer el diagrama, y en eso y mientras más extenso sea y mientras más cantidad de elementos en mi experimento o pruebas dentro de mi experimento existan, aún se va haciendo más complicado el hecho de la diagramación. Por lo general, lo más importante es conocer la cantidad de elementos de un espacio muestral, ya que sin ello no podemos nosotros determinar las probabilidades, recordando la fórmula de probabilidad, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a conocer son las reglas de conteo, que ellas nos permiten determinar la cantidad de elementos de un espacio muestral, que lo vamos a poder determinar muchas veces sin la necesidad de estar utilizando el diagrama rectangular o el diagrama de árbol. Es decir, puede simplificarnos un poco los trabajos para determinar las probabilidades respectivas de los eventos que se nos soliciten determinar. Estas reglas de conteo son simples expresiones matemáticas, ¿ok? Y las que vamos a trabajar son la regla de la multiplicación, las permutaciones o variaciones, como lo quieran llamar, y combinaciones, que son las reglas de conteo que están dentro de su cátedra en estadística 2. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera regla de conteo, que es la regla de la multiplicación. Como bien ustedes saben, pues, como les había dicho, todas las reglas de conteo nos permiten hallar la cantidad de elementos del espacio muestral, lo que ya anteriormente habíamos representado como S de n, ¿no? Muy bien, entonces para la regla de la multiplicación el procedimiento es el siguiente. Primero aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta que tenemos acá. El tamaño del espacio muestral, o a la cantidad de elementos del espacio muestral, va a ser igual a m por n. Ahora, ¿quién es m y quién es n? M es el número de resultados posibles para la primera prueba, y n es el número de resultados posibles para la segunda prueba. Luego que identifiquemos m y n, simplemente lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula y obtenemos el número de elementos del espacio muestral. Voy a colocar los siguientes ejemplos. Un primer ejemplo, que es el número 1, el lanzamiento de una moneda y un dado. Voy a hacerlo aquí. Para el primer ejemplo, fíjense que tenemos dos pruebas. Tenemos el lanzamiento de una moneda y un dado, y nos dice que m es el número de resultados posibles para la primera prueba. Entonces, para el primer ejemplo, donde tenemos el lanzamiento de una moneda y un dado, y m es el número de resultados posibles para la primera prueba, que en este caso es el lanzamiento de la moneda, ¿cuántos resultados posibles tenemos para lanzar una moneda? Al lanzar una moneda, cara y sello, ¿cierto? Entonces m es 2. Y n serían los elementos de la segunda prueba, en este caso un dado. ¿Cuántos resultados posibles tenemos nosotros al momento de lanzar un dado? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los números de nuestro dado, al menos el que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer paso del procedimiento, y el segundo sería la aplicación de la fórmula. M, que es 2 por n, es igual a 12. Entonces, para mi primer ejemplo, el tamaño del espacio muestral es igual a 12.
o lo que es lo mismo, el número de elementos del espacio muestral es igual a 2. En la mayoría de los casos lo que nos interesa es el tamaño, ¿no? O determinarlo mucho más fácil. Vamos ahora con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos el lanzamiento de una moneda y un semáforo, ¿sí? Tomando en cuenta que el semáforo es el que habíamos trabajado anteriormente, donde nada más tiene amarillo, rojo y verde, ¿ok? Entonces, lo mismo. Tenemos dos pruebas, ¿no? Para la primera prueba es el lanzamiento de una moneda, ya lo habíamos hecho antes. En el ejemplo anterior, ¿cuántas son las opciones o el número de resultados posibles para la primera prueba o el lanzamiento de una moneda? 2, cara o sello. Entonces aquí m es igual a 2 y n, que es la cantidad de resultados posibles para la segunda prueba, en este caso un semáforo. Recuerden que en un semáforo, el que estamos trabajando, solo puedo tener las siguientes opciones: amarillo, rojo y verde. ¿Cuántas opciones entonces serían? 3. ¿Ok? Entonces, para nosotros obtener los elementos del espacio muestral, aplicamos la fórmula, en este caso, de la regla de la multiplicación, que diría lo siguiente: 2 por 3. Eso igual a 6. Entonces la cantidad de opciones posibles para mi experimento, que en este caso era el lanzamiento de una moneda en un semáforo, era de 6. O lo que es lo mismo, el tamaño del espacio muestral es igual a 6, los elementos de mi espacio muestral es igual a 6. Entonces fíjense que es muy fácil aplicar la regla de la multiplicación. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo más de dos pruebas? ¿También puedo aplicar la regla de la multiplicación? Por supuesto que sí. Bien, ahora veremos cómo se aplica la regla de multiplicación cuando tenemos más de dos pruebas, ¿ok? Pues el procedimiento es el mismo, ¿no? Solo que la fórmula quizás cambiaría un poco. Entonces, por ejemplo, si en el caso de que sean 3 pruebas, entonces tendríamos 3 elementos donde se estará multiplicando, donde m será el número de elementos posibles para la primera prueba, n será el número de elementos posibles para la segunda prueba, por t, por ejemplo, el número de la letra que ustedes prefieran, será entonces el número de elementos para la tercera prueba, y así sucesivamente. Si hubiese entonces 4 pruebas, entonces por r, por poner un ejemplo, entonces r sería la cantidad de elementos de la cuarta prueba. Entonces aquí podemos tener por z, por ejemplo, sería la última opción posible, ¿no? Entonces habrá tantas letras en nuestra regla de multiplicación como cantidad de pruebas haya específicamente. Entonces vamos a ver estos ejemplos que tenemos acá. Aquí tenemos dos monedas y un dado. Fíjense que aquí tenemos 3 pruebas. Tenemos la de la moneda repetida 2 veces y la del dado. Entonces, 2 monedas y un dado. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner el primer ejemplo. ¿Okay? 2 monedas y un dado. Entonces vamos a poner m es igual a... ¿cuántas son las opciones posibles para la primera prueba? Que si no una moneda serían 2. N, que también es una moneda, entonces seguirían siendo 2 opciones posibles. El dado, ¿cuántas opciones posibles tiene? Vamos a llamarla T. El dado tiene 6 opciones posibles. ¿Ok? Entonces esa sería la cantidad de opciones posibles para cada una de las pruebas que estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a poner S de n para el ejemplo número 1 va a ser igual
a 2 por 2 por 6. 2 por 2, 4. Y 4 por 6 es 24. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el tamaño del espacio muestral o la cantidad de elementos del espacio muestral para este ejemplo que tenemos acá. Voy con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice 2 monedas y un semáforo. Fíjense que tenemos al igual 3 pruebas. Entonces 2 monedas y un semáforo igual sería M, la moneda sería la primera prueba, M sería 2, N también sería 2 porque está repetida la moneda 2 veces. ¿Okay? Y un semáforo, vamos a llamarlo T. El semáforo, el que estamos trabajando, el que ya había dicho anteriormente, es el que es amarillo, rojo y verde. Entonces allí tenemos esa cantidad de elementos posibles para cada una de nuestras pruebas, ¿correcto? Entonces, bueno, nuestro tamaño del espacio muestral para este ejemplo número 2, entonces sería 2 por 2 por 3, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Entonces este sería el tamaño de mi espacio muestral. Voy con la tercera y última prueba. La tercera y última prueba nos dice que son 2 monedas y 2 dados. Fíjense que aquí tenemos 4 pruebas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener entonces 3 letras que multiplicar, ¿no? Por así decirlo. La primera prueba, que es una moneda, entonces serían 2 opciones. La segunda prueba, que también es una moneda, serían 2 opciones. Ahora vienen 2 dados. Vamos a utilizar la letra T. 2 dados sería dado sería 6. Vamos a utilizar para la otra prueba, que también es un dado, la letra R. Entonces, ¿cuántas son las opciones posibles para un dado? También son 6. Entonces, bueno, este tamaño bastante grande, ahí está, 2 por 2, 2 por 2, 4. Bueno, aquí sí me va a ayudar con la calculadora, porque 2 por 2 es 4, 4 por 6 es 24, pero no, allí sí 24 por 6, ayúdame con la calculadora, vamos a hacerlo aquí. 24 por 6, 144. 144. Recuerden que ustedes pueden utilizar en su evaluación la calculadora sin ningún tipo de problema. Entonces 144 es la cantidad de opciones posibles al momento de lanzar 2 monedas y 2 dados en nuestro experimento, ¿okay? Entonces este es el tamaño del espacio muestral para el tercer experimento. Entonces, fíjense, imagínense diagramar este experimento, ¿no? De 2 monedas y 2 dados. Sería completamente una locura, tanto de